El día a día en noticias, para que estés siempre actualizado y nada del país o el mundo te sorprenda. Resumimos la jornada informativa con lo más destacado. Alberto Ángel Fernández. 8 prisiones preventivas. Los pasajeros del Diamond Princess. Hacia Argentina, Colombia, Argentina, vamos. Panorama informativo. Todo lo que necesitas saber hoy. Panorama informativo en la radio. Ahora somos noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos, amigas y amigos, en este panorama informativo de la radio, llevándoles toda la información también en esta nueva jornada. Estamos arrancando una nueva semana que se viene cargada con información del ámbito nacional, internacional, el mundo también, por supuesto, del espectáculo, la economía y el campo y, por supuesto, el deporte tan candente de lo que ha dejado el fin de semana. Todo esto aquí en el panorama informativo de la radio. Mi nombre es Omar Galarza. Te contamos los títulos de la jornada. El panorama informativo informa. Bueno, y Javier Milei va a eliminar el Ministerio de la Mujer si es que llega a ser presidente de la Argentina. Lo dijo en una entrevista con Viviana Canosa y en su próximo libro, ¿no? Lo dijo en esta semana. En tanto, Daniel Scioli intentó poner paños fríos a la interna del Frente de Todos y hasta incluso se animó a decir que Fernández va a presentarse claramente para la reelección el próximo año. Cristian Ritondo: el único plan económico del kirchnerismo es la inflación, manifestó el funcionario del PRO, también en declaraciones políticas fuertes que se ha conocido durante los últimos días. También en otras cuestiones, advierten que recuperar el atraso de las tarifas de energía y transporte equivaldría a 60 puntos más de la inflación, según algunos especialistas. Mientras que hay temor por ruptura en Juntos por el Cambio, ya que Macri le apunta a Morales en un Zoom ardiente que se vio en los últimos días. Aníbal Pineda, camarista federal: si no se actúa contra el narcotráfico, la situación que vive Rosario se puede extender a todo el país. Fue parte de lo que dijo. Mientras que Kicillof aumentó 119,5% el presupuesto para programas sociales, según las últimas estimaciones. El Senado tiene 5.175 empleados y gastará este año más de 23.700 millones de pesos en sueldo. En otra información que también vamos a estar tratando en esta jornada, el presidente Alberto Fernández estaría evaluando un crédito para pagar la donación de 1.6 millones por la fiesta en Olivos. Estos y más títulos, por supuesto, en esta jornada informativa. Ahora te contamos los títulos de la economía y del campo con Emanuel Dumrauf. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y hoy en Panorama Informativo también vamos a estar hablando del campo y de la economía. Semana histórica para la ganadería porque cerró el mercado de Liniers y comienza a operar en Cañuelas. Además, también vamos a hablar del pedido de la mesa de enlace al gobierno. Estaremos hablando de las cámaras molineras que ratificaron su rechazo al Fondo Estabilizador del Trigo. Y en economía, dólar bolsillo, hablamos del gasto en subsidios y también tendremos noticias sobre algún pronóstico de un ex FMI sobre el dólar. Noticias internacionales con Zulia Aranda. Hola, ¿qué tal? Buena jornada. Estos son los títulos destacados para el panorama de hoy. Sumidos en una fuerte crisis, los libaneses eligieron su nuevo parlamento. El parlamento en Cuba aprobó un nuevo código penal que mantiene la pena de muerte. Medio ambiente, conflicto en el sur, inflación y proceso contribuyente los primeros 2 meses de Boric. En Brasil, 2 visiones de mundo opuestas. Las mujeres de Bolsonaro y Lula entran en campaña. Minería, activistas ambientales en la mira del crimen organizado en Perú. Conflictos en Europa del Este. El ejército ucraniano rechazó varios embates militares rusos en Donbass. Este y otros títulos en el panorama de hoy. También tendremos las noticias del deporte. Federico de Marco. Hola Omar, un saludo grande para vos. Comenzamos con la información deportiva. Ya se conocen los finalistas de la Copa de la Liga Profesional 2022. Boca y Tigre nuevamente se verán las caras el próximo domingo a partir de las 16 horas en el Estadio Mario Kempes de Córdoba, como aquella Copa Superliga 2019 que conquistó el Matador de Victoria. Brian Castaño
perdió por nocaut en el 10º round ante Jermel Charlo en Estados Unidos. Novak Djokovic superó a Stefanos Tsitsipas y ganó el Abierto de Roma. Ya están a la venta las entradas para los amistosos de la selección de voleibol en Ferro. Facundo Conte, jugador de voleibol también de la selección, deja Europa y vuelve a la Liga Nacional de Vóley. Además también en el hockey sobre césped, los Leones vencieron a España en penales, mientras que las Leonas consiguieron su 8º triunfo consecutivo también ante el seleccionado español. Y en el fútbol, las ligas de Europa, a poco del final, Inter y Milan sigue peleando en la Serie A de Italia y Manchester City y Liverpool en la Premier League de Inglaterra. Y por supuesto no puede faltar la información del mundo del espectáculo con Vanessa Gervasoni. Hola, ¿qué tal, Omar? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Tenemos información acerca del mundo del espectáculo. Hablamos de música. El talentoso guitarrista Emiliano Farina sorprende con su primer EP, Umbral. Además, Enrique Bunbury cancela su gira despedida y anticipa así su retiro de los escenarios. También, Noelia Cincunas invita a un personal viaje por el litoral en Salve, su nuevo disco. También Cannes, la fiesta mundial del cine y las estrellas. Un duro golpe, Britney Spears anunció que perdió su ansiado embarazo. Hablamos también en la piel de Baza, Tortonese vuelve al teatro con un grotesco delirante. Y con el Big Blue aterrizamos un poco y hablamos de situaciones de la vida. Todo esto y mucho más en Panorama. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El panorama informativo informa. El país. Bueno, y la interna del Frente de Todos continúa al rojo vivo, particularmente lo que ha tenido que ver con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, quien buscó bajarle el tono de las críticas que había hecho más temprano Máximo Kirchner durante lo que fue el comienzo del fin de semana, al sostener que en términos futboleros hay cosas que se tienen que discutir en el vestuario, y de esta manera el funcionario volvió a respaldar al presidente Alberto Fernández y contestó al diputado oficialista, quien durante un acto en el Club Podestá la semana pasada en el partido bonaerense de Lanús cuestionó nuevamente la política económica de la actual gestión. Internacionales. Masacre en supermercado. El tirador transmitió la matanza en vivo por Twitch. El sospechoso del tiroteo en Búfalo es un joven de 18 años. Está acusado de haber asesinado a balazos a 10 personas en un comercio de los Estados Unidos. Las autoridades creen que se trató de crímenes de odio contra afrodescendientes. Mató a 10 personas al ingresar a un supermercado. Transmitió la masacre en vivo por una red social. En esas estremecedoras imágenes puede verse al acusado desde que ingresa al estacionamiento con un auto hasta que empieza a disparar. Varias páginas publicaron extractos de la transmisión en vivo, en lo que puede verse que el tirador manejó por el estacionamiento durante un momento y luego bajó para disparar. Un individuo que, según el alcalde, no es de esa área y está a horas de distancia. Condujo hasta Búfalo y fue al mercado de Tops. Salió de su vehículo, estaba fuertemente armado, tenía una cámara que estaba transmitiendo en vivo lo que estaba haciendo, dijo el comisario Joseph Gamaglia. El campo, economía. Y el futuro irrumpe en nuestra rica historia de la ganadería argentina porque fue el último día de operaciones en el mercado de Hacienda de Liniers. Después de 122 años de pleno funcionamiento, dejó de operar un símbolo de la ganadería argentina. Con esas palabras, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, despidió el viernes por la tarde el mercado de Liniers, que fue durante más de un siglo la principal referencia nacional para la conformación del precio de la hacienda en pie. De esta manera, el balance fue negativo, al menos para la semana, mientras que fue positivo para el IN 5.9%. Pero volviendo al tema del mercado de Liniers y su nueva casa, será ahora en Cañuelas. Deportes.
Luego de la definición de los finalistas, la Liga Profesional de Fútbol ratificó el día y horario de la final que disputarán Boca y Tigre en la final de la Copa de la Liga Profesional 2022. Será el próximo domingo de las 16 horas en el Estadio Mario Kempes de Córdoba. Los mismos finalistas de la Copa Superliga 2019, los equipos de Sebastián Bataglia y Diego Martínez, definirán la corona de este primer torneo del año. Recordemos que Boca viene de derrotar a Racing en los penales después de 6-5, después del empate 0-0 en la cancha de Lanús, mientras que Tigre derrotó a Argentino Junior también en los penales 3-1, después de haber empatado 1-1 en la cancha de Huracán. Ambos se van a enfrentar en un encuentro decisivo para ver quién es el primer campeón de esta temporada 2022. Recordemos que hay un enfrentamiento cercano que fue la victoria de Boca, 2-0 en victoria, con goles de Benedetto y Vázquez en la última fecha de la primera fase de esta Copa de la Liga Profesional. Boca además tendrá que pensar en el martes cuando reciba a Corinthians de Brasil por la quinta fecha de la primera fase de la Copa Libertadores de América, un partido importante para el Ceneice de cara a su clasificación a octavos de final. Posteriormente a la final tendrá que recibir a Deportivo Cali de Colombia en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El Matador de Victoria, recordemos que es un equipo que recién ascendió a la primera división del fútbol argentino y ya se encuentra con la posibilidad de volver a conquistar un título. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. El guitarrista y compositor Emiliano Farina, uno de los más destacados de la escena de la música popular argentina actual, lanzó su primer EP, Umbral, integrado por 4 composiciones propias en la que vuelca su gran sensibilidad y el pulso de una Buenos Aires inquietante y en plena ebullición. El músico comparte proyecto y escenario con figuras reconocidas como Rudy Flores, se desempeña como miembro del quinteto Ventarrón y acompañó y acompaña a infinidad de cantoras y cantores a lo largo de su recorrido como intérprete exquisito. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. El panorama informativo informa. Internacionales. La polarización para los comicios del 2 de octubre entre el presidente Jair Bolsonaro y el líder opositor exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva dio también espacio a sus compañeras de vida, Michelle Firmo y Rosângela Janja da Silva, que también disputan su activismo paralelo, dos concepciones del mundo que están en juego en esta campaña electoral en Brasil. Ambas campañas decidieron apostar a las damas para capturar votos por afuera de la burbuja ideológica y partidaria que representan tanto Lula como Bolsonaro. Michelle Firmo Reinaldo, una militante evangélica de 40 años, 27 menos que su esposo, el presidente Bolsonaro, levantó el perfil de primera dama en las últimas semanas. Incorporada a la campaña a la reelección de su marido, participó de cultos cristianos dentro del Congreso, salió en cadena nacional en el Día de la Madre y viajará esta semana a Israel para recibir un bautismo especial en Río Jordán al lado de pastores y pastoras bolsonaristas. La socióloga Rosângela da Silva, conocida como Janja, se casará este miércoles en San Pablo con Lula, con quien comenzó un noviazgo en el 2017. La irrupción de la primera dama y de Janja en la campaña es un hecho, sobre todo, según los analistas, para ablandar la imagen de los candidatos en una elección donde es probable que no existan mujeres candidatas. Habrá que esperar hasta el próximo mes si mantienen sus precandidaturas una senadora Simone Tebet del Movimiento de Democracia Brasileña con 1% de intención y la trotskista Vera Lucía Pereira del minúsculo Partido Socialista de Trabajadores Unificado. El campo. Representantes de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias fueron los encargados de cerrar este jueves por la tarde la primera jornada del Congreso Todo Trigo, que se está realizando en el Hotel Sheraton de Mar del Plata. Los dirigentes del campo, más allá de las críticas tradicionales a las políticas oficiales, apuntaron hacia el discurso autocrítico y elogioso hacia el campo, formulado durante la mañana por el ministro Julián Domínguez.
Consideraron que las palabras que se están anunciando por parte de algunos funcionarios pueden ser muy lindas, pero a la hora de las medidas no se avisora ninguna concreta que anime a los productores a confiar e invertir. Deportes. En el fútbol internacional se están definiendo las ligas más importantes de Europa. En la Premier League de Inglaterra, Manchester City empató con West Ham de visitante 2-2, perdía 2-0 y lo igualó 2-2, encima de un penal. Y en la última fecha estará recibiendo al Aston Villa, el equipo del Dibu Martínez y de Emiliano Buendía, los argentinos, en busca del título. Liverpool estará jugando este martes su partido ante Southampton. Si gana, quedará a un punto del Manchester City a falta de una fecha para el final. El Leeds United, el ex equipo de Marcelo Bielsa, empató sobre la hora ante Brighton 1-1 y dependerá también de lo que pase con el Aston Villa, si le puede dar una mano para que en la última fecha, por ahora fuera de la zona de descenso, busque tratar de ser el campeón. Además, en Italia tenemos que decir que el Milan le ganó 2-0 al Atalanta y el Inter derrotó a Cagliari de visitante 3-1 con 2 goles de Lautaro Martínez y siguen en la pelea por el título. Ya está definida las ligas de España, Francia y también en Alemania, donde se terminó con la última fecha del campeonato este último fin de semana. Ya están definidas cada una de las ligas y las plazas que van a estar ocupando cada uno de los equipos en los torneos internacionales, además de los descensos. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Internacionales. Activistas ambientales en la mira del crimen organizado en Perú. Según datos de la organización Amnistía Internacional, 14 defensores del medio ambiente fueron asesinados desde el 2020 en el país por organizaciones mafiosas que explotan ilegalmente la Amazonía. Al menos 14 defensores del medio ambiente fueron asesinados en Perú por estas organizaciones. ¿Cuántos son? Realmente no se sabe, reconoció la directora de AL en Perú, la española Marina Navarro. Admitió que el número real de asesinados puede incluir episodios no documentados en medio de la ofensiva de las mafias contra quienes se les oponen. Deportes. El argentino Brian Castaño resignó su título Super Welter de la Organización Mundial de Boxeo ante el estadounidense Jermell Charlo, que se transformó en el absoluto rey de la categoría después de vencer por nocaut técnico en el 10º round de una explosiva pelea. El argentino tuvo un buen arranque y quedó cerca de hacer historia dentro del boxeo argentino, siendo el primer argentino campeón de una misma división en las 4 entidades más importantes del boxeo, pero fue Charlo quien finalmente se quedó con los títulos OMB, AMB, CMB y FIB. En la velada celebrada en el Dignite Hill Sports Park de Carson, ciudad del condado de Los Ángeles, en California. El número 1 del mundo, Novak Djokovic, se impuso con autoridad ante el griego Stefanos Tsitsipas con un contundente 6-0 y 7-6, 7-5 en el tiebreak y se consagró campeón del Master 1000 de Roma, lo que significó su primer título de la temporada. El serbio, que llegaba de anotarse en las semifinales del Master de Madrid, recuperó definitivamente su nivel de juego a una semana del inicio del segundo Grand Slam de la temporada, Roland Garros, a disputarse sobre polvo de ladrillo. Nole, de 34 años, comenzó el año con problemas por su detención y deportación de Australia en su negativa a vacunarse contra el COVID-19, lo que posteriormente le impidió participar de otras competencias. Djokovic había ganado ya por sexta vez, esta era su sexta vez en donde se coronó campeón en Roma, tras ganar en 2008, 2011, 2014, 2015 y 2020, coronando así su título número 87 de la carrera profesional. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. A solo 2 semanas de haber iniciado la gira de prematura despedida de los escenarios por problemas crónicos de su voz, el artista español Enrique Bunbury canceló el tour ante la imposibilidad física de seguir adelante y anticipó así su retiro definitivo de los shows en vivo. La decisión fue adoptada ayer luego de un arranque auspicioso en Nueva York y Atlanta,
pero que le pasó factura al artista al no poder recuperarse debidamente para el show que debía dar hoy en Chicago. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El panorama informativo informa. El campo, economía. La Federación Agraria Argentina convocó a la realización de asambleas zonales en todo el país ante la aguda crisis productiva que atraviesan los pequeños y medianos productores. La decisión se tomó este jueves en el marco de la reunión del Consejo Directivo Central de la Federación Agraria realizada en Rosario, donde los directores de las diferentes regionales lanzaron una convocatoria a sus entidades de base para llevar adelante asambleas en todo el país para debatir y delinear el accionar gremial. Las mismas tendrán lugar los días 9 y 16 de julio. Y la Federación Argentina de la Industria Molinera, la Cámara de Industriales Molineros y la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina ratificaron su rechazo al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino. Las tres entidades que representan a los molinos harineros emitieron comunicados, luego de que el gobierno publicara la reglamentación de este fondo que busca, por medio de la creación de un fideicomiso alimentado por la suba de las retenciones a la harina y el aceite de soja, fijar un precio interno para el precio del trigo y de la harina, de manera de frenar la inflación del pan y de los fideos. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. La pianista y compositora Noelia Sancunas presentará este sábado 21 de mayo en Galpón B su tercer disco Salve, que reúne 7 composiciones propias atravesadas por vivencias personales, íntimas, resultado de un proceso creativo y de experimentación en torno al chamamé y las formas de la canción litoraleña. Julieta Lazo, Luciana Jury, Yoli Campos, Tomás Lancafil y Valén Boneto participan como invitados de este trabajo, donde la intérprete vuelve a desplegar su personal estilo interpretativo que suena actual y con un fuerte lazo con la tradición. El país. Juntos por el Cambio también tiene una interna fuerte, todavía no se repone del shock y su máximo dirigente pasó una semana agitada. Ya no sorprenden las tensiones y tampoco las intrigas. Se instaló ahora incluso el temor de una ruptura dentro de la coalición opositora, pese a que nadie lo admitiría. Esto sería cierto, ya que la semana pasada, por ejemplo, Mauricio Macri le dijo a otros referentes del PRO que hay que diferenciarse y no seguir cayendo en la trampa del radicalismo, y se agravó 72 horas después, luego de que el expresidente bajara una línea inquietante a sus diputados. La unidad por la unidad misma no sirve, fue lo que había dicho el exmandatario Mauricio Macri. El expresidente también reprochó que haya tenido media sanción del proyecto de ley sobre la respuesta integral al VIH y respaldada por amplia mayoría con apoyo radical de la coalición cívica y del PRO, aunque en este último caso sus diputados rechazaron la creación de un régimen jubilatorio especial para quienes tengan VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual, y votaron en contra de un artículo que propone la extensión indeterminada del vínculo laboral, evitando algunas causas de despidos, particularmente para los que sufren este tipo de patologías. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Deportes. El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped, las Leonas, alcanzó su 8º triunfo consecutivo en la competencia al derrotar por 1-0 a su par de España en un partido correspondiente a la Federación Internacional de Hockey Pro League de la disciplina. En el estadio Vetero de la ciudad de Valencia, el conjunto albiceleste cristalizó el éxito con el tanto marcado por Agustín Albertario al minuto del tercer cuarto del compromiso. De este modo, el representativo argentino repitió el triunfo 1-0 que habría obtenido el día sábado ante el mismo adversario en idéntico escenario, esa vez con una conquista anotada por Victoria Granato. Mientras que el seleccionado argentino de varones de hockey sobre césped de los Leones superó en la tanda de penales 6-5 a su par de España en un partido válido también por la Federación Internacional de Hockey Pro League. En la ciudad de Valencia, el conjunto albiceleste se llevó el punto adicional en la definición súbita, luego de haber igualado 1-1 en el periodo reglamentario.
Maico Casella, a los 5 minutos del cuarto abrió la cuenta para el elenco argentino que orienta el entrenador Mariano Ronconi. Por su lado, Joaquín Menini, en el 6º minuto del cuarto, ex integrante de los Leones que logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, estableció la igualdad para el combinado orientado por el DT Maximiliano Caldas, argentino de nacimiento, luego de haber adoptado la ciudadanía española a principios de año. La serie decisiva se extendió a 24 penales, 12 por lado, y se resolvió con una última conquista lograda por Nicolás Kenan. Con este resultado, los Leones se consolidaron en la segunda posición de la tabla con 24 unidades, producto de 6 triunfos, 3 empates, ganaron todas las definiciones adicionales y 3 derrotas. El solitario líder es India con 27 unidades. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Actores y celebrities de la talla de Tom Cruise, Michelle Williams, Forest Whitaker, Kristen Stewart, Tom Hanks, Viggo Mortensen, Isabelle Huppert, Marion Cotillard, Javier Bardem y John Reilly, entre muchos, tomarán parte de la 75ª edición del Festival de Cine de Cannes, que se desarrollará en esa varilla de la Riviera Francesa del 17 al 28 de mayo. El festival retoma este año su normalidad plena luego de los estragos provocados por la pandemia, que obligó a cancelar la edición del 2020 y cambiar de fecha y achicar la de 2021. Internacionales. La Asamblea Nacional de Cuba aprobó este domingo por unanimidad un nuevo código penal que sanciona la participación en actividades subversivas, así como agresiones a tecnologías de la información y la comunicación, y mantiene la pena de muerte con carácter excepcional. La nueva norma tipifica como delitos los hechos más graves y lesivos para la sociedad y protege los intereses del Estado y del pueblo. Añadió, se penalizan las violaciones más graves relacionadas con el uso abusivo de los derechos constitucionales, la participación en actividades subversivas y las agresiones a las tecnologías de la información y la comunicación. El nuevo código sustituye al del 1997 y complementa a la Constitución del 2019, junto a la Ley de Amparo de Derechos Constitucionales y el Código de Ejecución Penal, que serán sometidos a votación. El país. Aníbal Pineda, camarista federal de Rosario, afirmó en las últimas horas que si no se actúa contra el narcotráfico, la situación que vive Rosario se puede extender a todo el país. El presidente de la Cámara Federal de esa provincia expuso en el encuentro de jueces federales realizado el jueves pasado, y allí pidió que se establezca un plan de seguridad que no dependa de qué partido gobierne. En la provincia de Buenos Aires conviven 78 programas sociales destinados a asistir a los sectores más vulnerables. Son administrados por 5 ministerios, están agrupados bajo la clasificación de promoción y asistencia social. El año pasado tuvieron una ejecución presupuestaria récord de 94.682 millones de pesos, un 119,5% respecto de los 43.128 millones de pesos del año 2020. El incremento duplica largamente la inflación de 50,9%, según registró el país en el 2021. La inversión que realizó Kicillof para contener la compleja situación social que vive la provincia de Buenos Aires estuvo marcada por la consecuencia económica derivada de la pandemia del coronavirus, según los funcionarios habían anticipado. Pese a la crisis económica, a reclamos sociales, la reducción del gasto político y la escasa cantidad de leyes sancionadas en los últimos 2 años y medio, el Senado tiene hoy 5.175 personas empleadas bajo distintas modalidades en todas sus dependencias. Son 390 menos del total que había en noviembre del año 2019, antes de que Cristina Fernández de Kirchner asumiera la presidencia de la Cámara Alta. El cálculo, que se desprende del análisis que fue realizado por la unidad de datos de algunos medios, particularmente medios digitales como el caso de Infobae, sobre estos listados, arrojan un
monto total de gastos de 23.700 millones de pesos solamente en sueldo, una cifra que incluye los salarios de los 72 senadores, que arranca en 350.000 pesos, el gasto en personas de los bloques políticos también, que forma parte de estos 23.700 millones de pesos. El panorama informativo informa. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. El país. El presidente Alberto Fernández ya regresó al país luego de la gira por España, Alemania y por Francia, con un avión que lo trajo de regreso y que aterrizó el fin de semana, más precisamente el sábado, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Ministro Pistarini mantuvo encuentros con el jefe de gobierno español Pedro Sánchez, el rey Felipe VI, el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente francés Emmanuel Macron. Según afirma el propio gobierno, el balance de esta gira ha dado resultados positivos para la República Argentina. Comienza una semana y en diputados van a continuar los debates en comisiones de varios proyectos sensibles para el gobierno. La actividad en la Cámara Baja arranca mañana martes 17 de mayo cuando se reanuden las discusiones por la boleta única de papel, cambio en el Consejo de la Magistratura y el proyecto Compre Argentino. Por otra parte, se suma el debate por la reforma de la ley de alquileres, la cual tendrá una demora mayor a la prevista en su tratamiento, puesto que la iniciativa, que tuvo 3 dictámenes el jueves pasado, fue girada a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para incorporar cambios en temas de incentivos fiscales, según se conoció. El campo. Economía. En economía, en lo que va del año, el gobierno ya lleva devengado gastos en subsidios energéticos por 420.000 millones de pesos, una cifra que es 174% más alta que la del año pasado en términos nominales, y el 78% en términos reales. Los datos son del primer cuatrimestre del año y corresponden a la Oficina del Presupuesto del Congreso. Y vamos a la inflación, bolsillo al dólar sobre todo, porque tras el dato de inflación del INDEC que marcó un 6% en abril, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina se propuso dar cuenta de cómo la inflación golpea el bolsillo de los argentinos. Hoy, dicen, esa juntada con amigos cuesta 6 veces más de lo que costaba hace 4 años. En esta nueva edición, Changómetro del mes de abril refleja un ejemplo de una juntada con amigos, 4 adultos que cocinan 2 pizzas caseras, una especial y otra de palmitos. Al comparar en diciembre de 2017 y marzo de 2022, vemos que los salarios reales promedio cayeron un 21%, fue lo que dijo el economista jefe de la FADA, y agregó que la inflación afecta a todo tipo de productos, por ejemplo la vestimenta, en donde las mismas prendas por 1.000 pesos del 2017 hoy salen 6.869. En síntesis, para los economistas, con la elevada inflación perdimos 7 pizzas caseras, 79 kilos de harina, casi 6 quesos y 33 paquetes de aceituna. Nos quedamos sin 180 vasos de bebida para compartir. La inflación afecta a nuestros vínculos, es lo que explica este informe. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El ex representante de la Argentina en el directorio del FMI advirtió sobre lo que puede pasar con el dólar si la Argentina no cumple con las metas acordadas. En medio de las tensiones por las reservas del Banco Central, el economista aseguró en sus redes sociales que el gobierno no tiene muchas alternativas. Si los dólares no alcanzan para importaciones y cumplimiento con metas del FMI, la alternativa no es incumplir o crecer. ¿Acaso alguien cree que el incumplimiento no tendría consecuencias sobre el tipo de cambio? La alternativa es cumplir o devaluar, fue lo que expresó Torres en un contundente tuit. Deportes. El seleccionado argentino masculino de voleibol celebrará la medalla de bronce que logró en los Juegos Olímpicos de Tokio ante su gente con 2 encuentros amistosos ante Países Bajos en Ferro el 2 y 3 de junio con las entradas en venta desde el último sábado. El equipo que dirige Marcelo Méndez jugará frente a los neerlandeses en el estadio Héctor Echart del Club Ferrocarril Oeste, ubicado en Avellaneda 1240 en Caballito, y los key tickets ya se pueden adquirir a través de la plataforma Passline con un valor de 1.200 pesos, la general 2.000 la platea
y promociones en la compra de 2 entradas. El seleccionado dio inicio a su preparación para la temporada 2022 este lunes 2 de mayo y tendrá poco menos de un mes de trabajo antes de su debut internacional en la Liga de Naciones. Facundo Conte, emblema de la selección argentina de voleibol y ganador de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, anunció su regreso al país para jugar en el Club Ciudad y tener su primera experiencia en la Liga Nacional de Voley. Vuelvo a casa, gracias Ciudad Voley por esta oportunidad. ¿Cómo nos vamos a divertir?, escribió el punta receptor de 32 años, que es hijo de uno de los próceres de este deporte en la Argentina, como Hugo Conte, en su cuenta oficial de Instagram. El heredero, por medio de su publicación, compartió un video con imágenes de los mejores momentos de su carrera, tanto en los clubes como en la selección argentina. Internacionales. Los libaneses votaron el domingo para elegir su parlamento y por ende su gobierno, en medio de una profunda crisis en todos los ámbitos, pero sin señales de que los comicios vayan a alterar el escenario político. En algunas regiones ya había comenzado el recuento de votos, pero no se esperaba que se publicaran resultados oficiales, al menos hasta el lunes por la tarde. La concurrencia de votantes fue débil, según la agencia de noticias, que reportó cortes de electricidad en varios centros de votación y múltiples incidentes entre simpatizantes de diversos partidos en Bekaa y otras regiones con fuerte presencia de Hezbollah. Una nueva camada de candidatos surgida de un movimiento de protesta del año 2019 busca los escaños de políticos de los partidos que controlan ese país árabe de Medio Oriente desde el fin de su guerra civil, hace más de 3 décadas. Sin embargo, según los analistas, llegaron divididos en agrupaciones, con posturas enfrentadas y carecen de dinero, de conexiones, de experiencias y otras ventajas que tienen los partidos tradicionales de ese país, donde coexisten musulmanes y cristianos. El país. Lo decíamos en los títulos, el diputado nacional Javier Milei advirtió que el caso de llegar a la presidencia el próximo año tomará varias medidas radicales en su gobierno y de este modo avisó que va a eliminar el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, uno de los puntuales de la gestión del presidente Alberto Fernández. No voy a pedir perdón por tener pene, afirmó el economista libertario. Las declaraciones tuvieron lugar durante la presencia de su libro El Camino Libertario en la Feria del Libro el fin de semana, y allí armó un panel junto con la conductora Viviana Canosa, con quien mantuvo un ida y vuelta hablando de varios temas como feminismo, la presidencia en 2023 y también la economía del país. Daniel Scioli se ha transformado en figura clave dentro del gobierno de Alberto Fernández en la tarea de incentivar la conciliación diplomática con Jair Bolsonaro e incrementar las inversiones de Brasil en la República Argentina. Y es por eso que su palabra es trascendente en un momento de tanta tensión que vive el gobierno. El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires intenta poner paños fríos a la interna. Dijo que nadie es dueño de la verdad. Respaldó el camino trazado por Alberto Fernández y Martín Guzmán e incluso evitó referirse a una posible candidatura para el año 2023. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. El actor Humberto Tortonese, protagonista de Basa, la pieza del ruso Máximo Gorki, en la que interpreta a una madre desbordada que pelea con sus hijos por el control de la herencia familiar, definió esta versión argentina de la pieza escrita en el año 1910, que se presenta en el Teatro Regio como un grotesco delirante. Hay una película rusa sobre la obra original que es genial, pero esto es otra cosa. Una argentinada, esta familia media mamarracha tiene un grotesco que me encanta, adelantó Tortonese poco antes del ensayo general de la puesta dirigida por Felicita Ascamian, que se presenta en la sala ubicada en la porteña Avenida Córdoba 6056. El panorama informativo informa. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando.
Y Roberto Arias, el secretario de Política Tributaria del Ministerio de Economía, confirmó en declaraciones radiales que se va a adelantar el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias 6 o 7 meses tras el pedido formal de Sergio Massa a Martín Guzmán. Acá se haría lo mismo, la vez pasada lo adelantamos 3 meses, acá lo estaríamos adelantando 6 o 7 meses, señaló en diálogo con Futurock, tras recordar que en el 2021 también se adelantó el aumento a octubre, el aumento que estaba pactado para enero del 2022. Con el Big Blue, cuarto trabajo discográfico de banda Los Chinos y tercero gestado en los estudios de Sonic Ranch de Texas, la banda oriunda de Becar marca un nuevo punto de partida que su cantante Goyo de Gano calificó como una de su música que no siempre es tan explícita, que permite que las personas se puedan identificar a su manera con las canciones. Con Adam Jodorowsky como productor, el mismo de Bach y Paranoia Pop, el grupo se adentró en una nueva metodología de trabajo, con los 6 integrantes grabando en cinta analógica y en vivo como en los orígenes del pop. Cada uno va haciendo su propia lectura y el disco se empieza a resignificar a medida que pasa a las manos de las personas, reflexionó tras el lanzamiento en los últimos días. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Repasamos cómo va a estar el tiempo para esta jornada, 16 de mayo de este año 2022. El sistema de baja presión ubicado sobre el Atlántico va a generar una circulación del sur de moderada a regular intensidad sobre la costa de Buenos Aires y parte de la región pampeana, acompañada de nubes y algunas precipitaciones en un ambiente frío y de baja amplitud térmica. Sobre el resto del área central y la región de Cuyo, el tiempo se va a presentar frío y con abundante insolación. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Muy bien, y hasta aquí el panorama informativo de la radio. Aquí estuvimos, por supuesto, con la gente que forma parte de esta historia, con Vanessa Gervasoni, con Zuli Aranda, con Emanuel Dumrauf, Federico de Marco y quienes habla Omar Galarza. Mañana martes estaremos nuevamente aquí desde el aire de la radio para llevarles toda la información. Esperemos que arranquen muy bien la semana, que terminen excelentemente bien este día y por supuesto nos encontramos a partir de mañana. Chao. Esto fue Panorama Informativo. Pronto volveremos a contarte las novedades de la región, el país y el mundo. Nuestra jornada informativa no termina aquí. Seguí en la radio que te actualiza las noticias durante todo el día.